Pensemos por un momento, en la fragilidad de eso que llamamos realidad. O sea, haz de cuenta que entras a una pequeña cafetería buscando refugio después de una experiencia súper confusa, aterradora. Y entras con el corazón latiendo a 1000 por hora, supongo. Sí, a 1000 por hora. Tienes ese hormigueo eléctrico en las manos y pues solo quieres un respiro. Pides un café, levantas la vista y ves un calendario de papel colgado en la pared. Y en ese instante preciso, el mundo entero se desmorona. ¿Qué locura de sensación debe ser esa? Está de locos porque saliste a caminar una tarde nublada en el verano de 1989. Pero los números negros gigantes en ese calendario dicen, sin lugar a dudas, que es el año 2024. O sea, un salto de 35 años en un parpadeo. Exacto. Te ves en el reflejo de la ventana de la cafetería y tu rostro no ha envejecido ni un solo día. Sigues teniendo 25 años, pero el mundo avanzó 35 años dejándote atrás. Es el punto exacto donde la disonancia cognitiva simplemente destruye cualquier sentido de seguridad que tengas. La realidad lineal en la que confiamos ciegamente todos los días se fractura por completo. Totalmente. Y fíjate que lo verdaderamente escalofriante de esta inmersión profunda que estamos haciendo hoy es tener frente a nosotros los documentos que respaldan este escenario. Porque no estamos analizando el guión de una película de terror. No, para nada. Tenemos sobre la mesa reportes policiales, análisis forenses de ADN, informes psiquiátricos, registros arqueológicos y, claro, un diario personal que es increíblemente detallado. Todo esto es la base de nuestro análisis de hoy. El famosísimo y desconcertante expediente de Thomas Riley. Así es, un turista que desapareció sin dejar rastro en un pueblito de Irlanda y regresó décadas más tarde desafiando todas las leyes de la biología y de la física. Y el propósito, o sea, nuestra misión al revisar este material hoy, es diseccionar el caso desde la evidencia dura, desde los datos. Ajá, irnos a lo comprobable. Exactamente. Queremos analizar la cronología forense, esa imposibilidad biológica que revelan sus exámenes médicos, y ver los intentos, pues casi desesperados, de la física teórica por darle sentido a esto. ¿Y cómo choca con el folclore local, no? Que parece tener un fondo de verdad bastante oscuro. Sí, queremos entender la mecánica detrás de esta anomalía y el horror psicológico absoluto de ser un hombre desplazado de su época. Es que, yo lo veo y es como si alguien pusiera pausa en una cinta de video, sacara el cassette, lo guardara en un cajón durante 35 años y luego lo metiera en un reproductor moderno y le diera play. Esa es una gran analogía. La cinta está intacta. Sí, la cinta no envejeció nada, pero el aparato y el mundo alrededor son irreconocibles. Un horror de supervivencia temporal, literal. Totalmente. Y para entender cómo llegamos a este choque biológico en 2024, pues primero tenemos que ver cómo empezó la pesadilla. Claro, el viaje original. Sí, en 1989. Porque lo que debió ser, digamos, un viaje normal de mochilero, se convirtió en un secuestro temporal. Los registros nos sitúan en pleno verano del 89. Riley, nacido en el 64, llega a Dublín, un pueblo en la costa oeste de Irlanda. Y el perfil que tenemos, según las fuentes, es el de un joven normal buscando desconectarse un rato. Quería explorar los acantilados, fotografiar ruinas. Llevaba súper poco equipo, ¿verdad? Sí, nada del otro mundo. Ropa ligera, una libreta de cuero para anotar cosas y una cámara analógica. Pero fíjate que revisando la historia de Dublín, me vuela la cabeza que no es solo un destino bonito. Tiene un historial pesado. Pesadísimo. Los textos folclóricos de ahí lo marcan como un punto caliente de desapariciones históricas inexplicables. Hay muchas leyendas sobre portales invisibles. Que desde la perspectiva de un turista en los 80s, pues son cuentos para vender más cerveza en el pub local, ¿no? Lógico. Nadie lee un folleto de turismo y piensa, ¡oy! Esto es un manual de supervivencia para no viajar en el tiempo. Claro que no. La mente siempre filtra todo hacia lo racional. Pero el cuarto día de su estadía, Riley anota en su diario que va a caminar solo hacia unas ruinas megalíticas justo al borde de un acantilado. Y el clima es clave ahí. Exacto. El reporte del clima que él describe habla de un cielo súper plomizo, nubes densas y un viento frío, pero muy agresivo. Y en ese entorno es donde empiezan los síntomas físicos del cruce. Yo leyendo esa parte sentí muchísima ansiedad.
porque anota detalles físicos muy perturbadores. Dice que saca la cámara para tomarle foto a unas piedras con musgo y de la nada el ambiente pierde su naturalidad. Habla de un zumbido, ¿cierto? Sí, pero, y esto es clave, no lo describe como un sonido normal que escuchas con las orejas. Es una vibración omnipresente. Dice que algo satura el aire y luego siente un hormigueo doloroso en las manos y las piernas. Como si la presión atmosférica lo estuviera aplastando. Justo así. Y luego viene un destello blanco que lo deja ciego por un momento. Desde el punto de vista neurológico, ese cambio sensorial masivo es lo que precede siempre a la alteración del entorno en estos reportes, porque cuando recupera la vista, la tormenta ya no está. No, el cielo está azul, despejado, hace calorcito. Y la evidencia visual más fuerte, las ruinas que estaba a punto de fotografiar, pues ya no son ruinas. Las estructuras de piedra están nuevecitas. Intactas. No hay musgo, no hay erosión. O sea, el paisaje topográfico es el mismo, pero temporalmente está en otro universo. Su primera reacción lógica es regresar al pueblo, a Dulin. Geográficamente el lugar está ahí, pero, bueno, ya no es el Dulin de los 80s. No hay asfalto, no hay coches. Solo encuentra un asentamiento de chozas de piedra con techos de paja. Y la gente, vestida con pieles y lana cruda. Su cerebro debió entrar en un mecanismo de defensa brutal. Totalmente. Él escribe que primero pensó que se había metido en el set de una película o en una recreación histórica muy clavada. Pero se acerca una mujer para pedir ayuda y ella lo mira como si fuera un monstruo absoluto y sale corriendo aterrorizada. Y ahí se rompe la negación. Ese es el momento donde la confusión se vuelve, pues, una amenaza letal. Cae el sol, baja la temperatura y de repente Riley está rodeado por hombres armados. Armados con lanzas, nada menos. Lanzas, sí, y hablando un dialecto celta rarísimo que él no entiende. Lo someten a la fuerza y lo avientan dentro de una cabaña primitiva. O sea, yo como investigadora trato de imaginar el pánico puro de esa noche. Estás tirado en el suelo de tierra, hueles a humo de leña y grasa animal, escuchas a estos hombres afuera debatiendo qué van a hacer contigo en un idioma muerto. Es que la mente lógica ya no te sirve de nada ahí. Para nada. El instinto te está gritando que el peligro es real, que la historia antigua te está apuntando con un arma de verdad. La vulnerabilidad es absoluta. Y él documenta esa noche en el diario como un quiebre psicológico total. Pero, al amanecer ocurre algo muy extraño. Entra una figura de autoridad a la choza, un hombre mayor. El famoso anciano. Sí, y lo que te deja helado es que el anciano le habla en un inglés arcaico, súper rudimentario pero comprensible. Y le suelta un concepto clave para todo este misterio. Le dice que Riley ha cruzado el velo. Esa frase es fascinante porque no suena a magia de cuento de hadas, suena casi a un término geográfico, como pliegues en la realidad. Totalmente. Le explica que hay zonas en el mundo material donde, pues, el tiempo no respeta la línea recta, sitios donde se pliega. Y le deja muy claro que él es una anomalía ahí, que su simple existencia es un peligro para esa comunidad. Ajá, y le ofrece una salida. Que paradójicamente esa salvación, ese boleto de regreso a su época, termina siendo su condena definitiva. Porque escapar no significa volver a la normalidad. Significa chocar de frente contra el muro impenetrable de la biología en 2024. El anciano lo lleva a un claro con un círculo de piedras muy específico. Le da una piedra tallada con símbolos raros. Y le dice que espera que el viento cambie de dirección, ¿no? Sí. Riley cuenta que espera horas ahí parado hasta que la ráfaga de viento se invierte. En ese segundo, regresa el zumbido vibratorio, el destello blanco cegador, y cuando abre los ojos, está parado frente a las ruinas llenas de maleza otra vez. Él seguro pensó, sobreviví a una pesadilla larguísima de 2 días. Seguro. Camina hacia Dulin esperando ver su hotel. Pero en lugar de eso, ve asfalto nuevo, coches modernos, entra a esta cafetería que mencionamos al principio, ve el calendario del 2024, se mete a una computadora pública y busca su nombre. Y ve las alertas de desaparición de hace 3 décadas. ¡Qué impacto! Pero lo más cañón de este caso, y lo que lo separa de cualquier leyenda urbana de Internet, es la intervención de la policía. Claro, la policía del condado de Clare, ellos lo detienen y, lógicamente, operan bajo el protocolo de fraude o robo de identidad. Ven a un chavo alterado diciendo que es alguien que desapareció hace 35 años.
Pues sí, asumen que es un estafador queriéndose pasar de listo para cobrar un seguro o algo así. O un caso psiquiátrico muy complejo. Le hacen interrogatorios exhaustivos. Pero luego vienen las pruebas físicas, y ahí se les cae el teatro. Toman sangre, huellas, tejidos, y los resultados de ADN paralizan todo el departamento. El ADN dice, sin margen de error, que ese chico en la sala de interrogatorios es Thomas Riley. Y la genética forense moderna, bueno, es irrefutable. Los marcadores son absolutos. Pero aquí entra la contradicción que me vuelve loca. Si alguien finge una desaparición por décadas, el cuerpo sigue envejeciendo, es inevitable. Los forenses hacen pruebas de edad biológica, analizan los telómeros. Sí, los telómeros son clave aquí. Son, digamos, como esos capuchones de plástico en las puntas de las agujetas, pero en los cromosomas. Ajá, y se van recortando cada vez que las células se dividen. Exacto. Entonces, para alguien nacido en 1964, que debería tener 60 años en 2024, esos telómeros tendrían que mostrar un desgaste súper evidente. ¿Y qué arrojaron los resultados? Pues revelaron que las células de Riley tenían la integridad de alguien de veintitantos años. Su metabolismo, su densidad ósea, todo comprobaba empíricamente que para él solo habían pasado unas cuantas horas desde 1989. O sea, es una imposibilidad andante. La medicina forense lo tiene enfrente, ven sus registros del 64, pero la biología les grita que no hay engaño. Y el aislamiento psicológico de Riley en ese momento debió ser brutal. Desolador. Porque los médicos no pueden ayudarlo al no entender qué pasa. La policía simplemente cierra el caso porque no hay un delito que perseguir. Y la prensa sensacionalista hace un festín. Lo apodan el hombre que caminó entre siglos. Lo dejan completamente solo, lidiando con una verdad que la sociedad no puede digerir. Y frente a ese rechazo, pues Riley asume la carga de investigar por su cuenta. Él necesita entender qué fue esa maquinaria que lo atravesó. El problema es que esa misma búsqueda de respuestas racionales es lo que invita al horror a su presente. El trauma ya no se queda en el pasado. No, empieza a contaminar su vida diaria. Su primer paso lógico es regresar a la zona cero. Va a los acantilados de Doolin. Ya todo cubierto de maleza, obviamente. Cero rastros del anciano. Pero encuentra algo físico. Semienterrada en el lodo, halla una piedra idéntica a la que usó para regresar, con los mismos grabados. Y al levantarla, siente que el zumbido ese reaparece sutilmente. ¿Como si la piedra tuviera una carga electromagnética residual? Tal cual. Y Riley hace algo muy inteligente. La lleva al Departamento de Arqueología y Lingüística de la Universidad de Galway. Piensa que tal vez es una escritura Ogham antigua. Sí, alguna runa celta. Pero el dictamen académico es aterrador. Los lingüistas le dicen que esas marcas no coinciden con ninguna lengua humana registrada. No es un idioma fonético, parece más un patrón matemático o geométrico complejo. Y eso lo cambia todo. Ya no es solo una tribu perdida. Estamos hablando de una tecnología o un conocimiento que la ciencia moderna no sabe ni clasificar. Eso empuja a Riley al límite. Agarra su diario, revela las fotos de la cámara analógica, que por cierto los peritos notaron que la película no tenía la degradación química de 35 años, y publica todo en un libro. Él esperaba que, publicándolo, algún científico le diera una respuesta lógica. Pero lo que recibe es un mapa global del terror. Su bandeja de entrada se inunda de correos con testimonios de Islandia, Escocia, Noruega. Relatos de pastores, de escaladores locales que calcan su experiencia al milímetro. Sí, todos hablan del cambio brusco de presión atmosférica, del zumbido eléctrico en los dientes, saltos de tiempo que van desde unas horas hasta meses enteros, gente que regresa con ropa rara y amnesia brutal. Riley empieza a cruzar las coordenadas de estos correos y encuentra un patrón innegable. Casi el 90% de estos cruces suceden a menos de 3 kilómetros de círculos de piedra antiguos. Los investigadores independientes empiezan a pensar que estos monumentos megalíticos no son adoratorios solares. Son marcadores geográficos, señales de peligro que marcan fallas crónicas en el espacio-tiempo. Y aquí es donde la física teórica intenta meter su cuchara, ¿no? Hay papers que sugieren que interactúa con un puente de Einstein-Rosen, un agujero de gusano. Sí, la física teórica es muy hábil para crear modelos de lo imposible. Argumentan que una fluctuación cuántica plegó el espacio-tiempo en ese punto de Irlanda. Otros hablan de teoría de cuerdas. Que la energía vibrante creó una membrana dimensional permeable. Suena muy bonito en un pizarrón de universidad. Suena muy limpio, ¿verdad? Sí, ajá.
Pero las matemáticas no explican la biología, no explican cómo no se desintegró a nivel subatómico por cruzar eso. Y peor aún, la física no explica la intencionalidad. Ese es el punto clave. Un fenómeno natural pasivo no toma decisiones. Un agujero de gusano no tiene moral, es como un huracán. Y la ciencia omite al anciano y a la piedra tallada, que claramente operan el cruce. Y hay algo más oscuro, porque el portal empieza a acosarlo. Las notas de sus psiquiatras hablan de insomnio, de pesadillas recurrentes con el círculo encendido, y el zumbido empieza a sonar en lugares modernos, en el metro, en su departamento. Hasta que llegamos a la materialización del clímax, el encuentro en el puerto. ¡Qué escena tan espeluznante! Un puerto lleno de grúas y contenedores metálicos, en invierno, y de repente Riley voltea y ve al anciano a 50 metros, con la túnica antigua, viéndolo fijamente. Y cuando Riley intenta acercarse, la figura simplemente parpadea y desaparece, dejando un frío congelante en el aire. Eso rompe cualquier teoría de la fluctuación cuántica ciega. Claro, porque te demuestra que el fenómeno tiene voluntad. Lo está vigilando, casi como cazándolo. Te hace pensar que no escapó por accidente en el 89. Fue liberado temporalmente bajo ciertas condiciones. El portal lo sigue marcando como su propiedad. Como si tuviera una deuda pendiente. Y esa persecución invisible lo va arrastrando a una confrontación final en 2025. El misterio finalmente exige que regrese. Los reportes de la policía sobre su desaparición definitiva reconstruyen sus últimas horas en base a sus notas. Él documenta un último sueño, súper vívido, donde el anciano le dice claramente: es hora de terminar lo que empezaste. Y lo que pasa cuando despierta es la gota que derrama el vaso. Él tenía la piedra guardada en una caja fuerte bajo llave. Pero esa madrugada se despierta sudando frío y ve la piedra ahí, descansando en su buró, junto a su cama. Una intrusión directa a su espacio seguro. Y la casa entera empieza a colapsar energéticamente. El zumbido se vuelve violento, los cuadros se caen, los vasos de agua tiemblan, una fuerza electromagnética inunda todo. Las notas del diario terminan abruptamente ahí. Los investigadores concluyen que bajo algún tipo de compulsión neurológica, Riley se subió a su coche en la madrugada y manejó directo a los acantilados de Dublín. Las reconstrucciones dicen que al llegar al borde del acantilado, el círculo de piedras megalítico estaba reconstruido y vibrando con ese destello azul. El custodio del portal lo estaba esperando. Y hay una frase lapidaria en sus apuntes finales y en los mitos locales. Más allá del velo, el tiempo no te pertenece, pero la verdad sí. ¡Wow! Y la radiación que encontraron en el suelo la mañana siguiente comprobó que hubo una descarga de energía masiva en ese punto exacto. Barra colgada en una piedra y su diario de cuero, dejado abierto a propósito en la última página. Y los peritos barren el área con radares, encuentran anomalías electromagnéticas, pero ningún cuerpo. La policía cierra el caso como desaparición voluntaria, aunque saben perfecto que los datos genéticos que tienen guardados rompen la física básica. Optan por ignorarlo para no colapsar sus propios fundamentos. Pero la frase final de ese diario te deja helado. Escribió: «El tiempo es un río, y yo solo he aprendido a nadar contra su corriente». Es una despedida, pero también es una transformación. Riley deja de ser un sujeto de estudio y se convierte en parte de la mecánica del portal. Se vuelve parte del folclore local de Dublín. Literalmente. Hoy en día hay reportes serios de senderistas expertos que aseguran ver a un chico con ropa de los 80s merodeando las ruinas al atardecer. Y justo antes de desaparecer en la niebla, baja la temperatura de golpe y se escucha ese sutil zumbido. La gente ya lo llama el guardián del velo. Qué ironía tan profunda que el hombre que intentó racionalizar esto terminara siendo el fantasma del mito. Es un golpe de humildad científica, la verdad. Nos obliga a darnos cuenta de lo limitado que es nuestro entendimiento. Pero esto nos deja una reflexión durísima para quienes nos escuchan. A ver. Piensen en esto. La próxima vez que vayan de excursión cerca de formaciones antiguas, ruinas o piedras olvidadas y de repente sientan un cambio brusco en la presión del aire. O escuchen una vibración de muy baja frecuencia. Exacto. O un hormigueo raro en las manos. Pregúntense muy en serio.
¿Son estas viejas leyendas sobre portales invisibles solo historias inofensivas para vender folletos turísticos? ¿O son en realidad manuales de supervivencia codificados por aquellos que cometieron el terrible error de cruzar el velo y nunca pudieron regresar?